Amén. Entonces vamos a empezar. Vamos a orar en esta noche. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy, jueves 12 de noviembre, vamos a continuar con nuestro mensaje básico. Hoy nos toca el mensaje básico número 12, con el tema titulado ¿Por qué no tengo seguridad? Amén. Así que vamos a orar en esta noche para que Dios nos pueda hablar a través de esta enseñanza y podamos tener realmente la seguridad de que Dios está con nosotros, de que somos hijos de Dios y de que en este día Dios nos permite, a través de su gracia y de su misericordia, aprender más de su palabra. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios por hoy, por este día, el cual tú nos permites aprender tu palabra, Dios. Que a través de este mensaje básico número 12, titulado ¿Por qué no tengo seguridad?, pueda realmente, Señor, entender de que tú estás conmigo, Señor. De que como hijo de Dios tengo ese privilegio, Señor, de ser guiado por ti, Señor. De ser guiado por tu Espíritu Santo, Dios. Tu palabra, Dios, dice que somos la luz de este mundo, que somos la sal de esta tierra, Padre. Y ahora, Señor, a través de esta pandemia que está sufriendo el mundo, este virus que está destruyendo a la humanidad, Señor, oramos, Dios, para que nosotros podamos tener esa seguridad de que tú estás con nosotros, Padre. Cada país de América Latina, de Centroamérica, de Europa, de Asia, Señor, donde llegue este mensaje, que puedan conocer, Padre, esa respuesta que solamente viene de ti, Señor. Oro, Dios, en este día en especial por mi país, por Perú, que está pasando un momento difícil en la política, en su economía, en su salud, en cada área, Señor. Oramos, Dios, para que tú puedas levantar una iglesia en este tiempo, Señor, acá en Perú, que puedan, Señor, tener el mensaje correcto y pueda dar esa respuesta, Señor, al mundo que está esperando, Señor. Oramos, Dios, para que tú sigas tomando control absoluto, Señor, de nuestros políticos, de nuestros médicos, policías, el ejército, la marina, la fuerza aérea, de todos, Señor, las personas que están bajo autoridad, de cada familia, de cada provincia, de cada departamento de nuestro país, Señor, para que tú puedas, Señor, a través de nosotros, que somos tus hijos, dar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe, ese mensaje, Señor, de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de la humanidad, Señor. Así que quebramos la obra de Satanás, quebramos toda tiniebla, Señor, que se ha levantado en contra de nuestro país, y establecemos tu palabra, Señor. Establecemos tu evangelio con aquellos y aquellas que han quedado, Señor, aferrados al pacto de Cristo, Señor. Oramos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermano. Entonces, bueno, vamos a empezar en esta noche. Espero que me puedan estar escuchando muy bien. Hoy el mensaje es, o la clase de hoy día es ¿por qué no tengo seguridad? Una de las cosas que tenemos que tener muy marcado en nosotros como hijos de Dios es nuestra seguridad. De que Dios está con nosotros, de que somos hijos de Dios, de que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un propósito. Y si tenemos esa seguridad, esa convicción, vamos a poder avanzar en medio de la dificultad, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de esta pandemia, en medio de todo el conflicto que estamos viviendo en cada nación de América Latina, de Centroamérica, de Europa, de Asia, de África. He escuchado las noticias en África que está habiendo muchas muertes por esta enfermedad, por este virus. No solamente eso, sino también a través de la persecución de la iglesia de Cristo en cada parte del mundo. Amén. Así que en 1 Juan 5, versículo 11 al 13 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces esto debe ser nuestra seguridad, de que a través de Cristo, a través de Jesucristo, tenemos vida eterna. Dios nos ha regalado, nos ha concedido esa vida eterna. Nuestro destino sin Dios era la muerte espiritual, el sufrimiento, era el infierno, los desastres, Satanás que estaba tomando control de nuestras vidas, pero ahora que somos hijos e hijas de Dios, Dios nos ha dado esa seguridad de que tenemos salvación a través de Cristo, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y ahí entendemos realmente de que Dios ha planificado una obra en nosotros, ha planificado un propósito para nuestras vidas y en la eternidad lo hizo para nosotros. Amén. Entonces en este tiempo tenemos que estar seguros de eso, estar seguros de que nuestra vida no está a la deriva, que nuestra vida está en la mano de Dios, en medio de lo que podemos estar pasando, en medio de cualquier conflicto, enfermedad, en fin, cualquier circunstancia que estemos pasando en este momento, problemas familiares, no sé, qué problemas tú puedes estar pasando. Pero en este día, a través de esta enseñanza, quiero que podamos entender de que tenemos que tener la seguridad de que Dios envió a Jesucristo para darnos vida eterna y sacarnos de muerte a vida, sacarnos de maldición a bendición, sacarnos de tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces, el primer punto que quiero tocar en esta noche es que Dios nos dio una nueva vida. Amén. Esa nueva vida solamente la hemos recibido a través de Cristo, a través de la fe que Dios puso en nuestro corazón para volver nuestra mirada a Dios. Por eso en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Entonces, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso en Hebreos 12:1 y 2 dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, la fe no es humana. La fe no viene del ser humano. La fe viene de Dios, que pone una semilla de fe en el ser humano, para que en el ser humano, en un determinado tiempo en su vida, pueda volver su mirada a Dios y recibir vida eterna a través de Cristo. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener esa seguridad en nosotros, de que a través de aceptar a Cristo, porque dice la Biblia que Él nos escogió primero. Cuando Él nos escoge nosotros de voluntad propia y a través de ese encuentro que tenemos con Él, aceptamos ese regalo, esa bendición que viene a través de Cristo. Por eso en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esa es nuestra seguridad, de que a través de Cristo tenemos una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. A través de Cristo, a través de aceptar la salvación, ese regalo de Dios para la humanidad, ese regalo de Dios para nosotros, venimos a ser hijos e hijas de Dios. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré a él, o entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Entonces está hablando de que Dios, a través de aceptar la salvación, venimos a tener comunión con Dios. Y Dios restaura nuestra identidad, esa identidad perdida en Génesis 3, cuando el hombre es engañado por Satanás y Satanás le roba su identidad a ser un hijo de Dios. Y se convierte en un hijo del diablo. Amén. Entonces Dios restaura nuestra identidad, Dios restaura nuestra vida y nos da una nueva vida que solamente viene a través del Evangelio de Cristo. La vez pasada estuvimos viendo lo que significa la religión, lo que significa el Evangelio.
vemos y tenemos que tener claro en este día que la religión es cuando el hombre quiere acercarse a Dios por sus propias fuerzas y cae en religión. Amén. Y cae en idolatría, y cae en maldición. Cambia el evangelio es cuando Dios busca al hombre, lo restaura su identidad, su autoridad, restaura su pacto, restaura la familia, restaura el propósito de Dios para su vida. Y es por eso que el hombre mira a Dios una vez más. O sea, estando muerto, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Amén? Entonces, es Dios dándonos vida, es Dios dándonos una nueva, un nuevo estilo de vida que solamente viene a través del Evangelio de Cristo. Dios restaura una vez más nuestra identidad, nuestra imagen, que fuimos creados imagen y semejanza de Dios. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, sin Cristo estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de la gloria de Dios, pero ahora Dios nos ha dado una nueva vida, un nuevo propósito, un destino de gloria, solamente aquellos que hemos recibido la salvación que viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Significa que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, está con nosotros. Amén. Esa nueva vida es posible, no a través de mi intelecto, no a través de mis obras, sino a través de que el mismo Dios del cielo, a través de tu Santo Espíritu, hace una obra en nosotros y cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro ser, porque simplemente Dios nos direcciona al camino correcto. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Entonces, una nueva vida implica que somos el templo de Dios. Antes éramos el templo de Satanás, hacíamos de nuestra vida lo que queríamos, porque estábamos separados de Dios, separados de la ciudadanía de Dios. Pero ahora, a través del Evangelio de Cristo, hemos vuelto al corazón de Dios. Hemos vuelto a nuestro estado original, a nuestro estado espiritual original, que estábamos conectados con Dios. Amén. Y eso nos hace entender en este día de que Dios está con nosotros. Por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14, de que es Dios en cada momento, cada día de nuestras vidas, cada hora, cada instante, Dios prometió estar con nosotros. Amén. Entonces nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados para estar con Él. Pero por culpa del engaño de Satanás, el hombre cae en maldición, se destruye, sufre, y las consecuencias no solamente quedan para él, sino para sus futuras generaciones. Entonces, cuando Satanás engaña al hombre, le roba esa identidad. Como dice en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad. No puede permanecer en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, este fue el trabajo de Satanás en el principio. Hacernos morir espiritualmente, separarnos de la presencia, sacarnos de nuestro hábitat espiritual para que sufriéramos separados de Dios. Entonces, esa era nuestra antigua vida, muertos, destruidos, en sufrimiento, en fracasos, pero ahora en Cristo tenemos una nueva vida, que solamente viene a través de conocer el Evangelio de Cristo, de conocer a Dios a través de Cristo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No es el pastor, no es el sacerdote, no es la Virgen María, no es Alá, Buda, Hare Krishna, no. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Entonces, si yo estoy consciente de eso, voy a recibir realmente una nueva vida y voy a poder entender realmente el Evangelio de Dios para mi vida. Amén. Entonces, ¿qué hace la religión? Destruye, divide, separa al ser humano. La religión lo único que hace es simplemente engañar al hombre. Hay algunas religiones que enseñan buenas cosas, portarse bien, un poco de conducta, educación, tal vez, hacer buenas obras, pero la religión simplemente hace que tú caigas en idolatría, adores a los ídolos
y eso traiga sufrimiento a tu vida. No solamente sufrimiento espiritual, sino también sufrimiento mental, sufrimiento físico. Y eso trae que tú no puedas recibir una respuesta de parte de Dios. Entonces, simplemente la religión fue creada por el hombre para acercarse a Dios. Y lamentablemente cae una y otra vez en error. Por eso en Mateo 11:28 Jesús dijo a sus hijos, a sus discípulos: venid en pos de mí y descansar en mí. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice Mateo 11:28. Entonces, el ser humano está sufriendo estrés, ansiedad, preocupación, temor a lo que se va a venir ahora por la coyuntura política que está viviendo en mi país, en Perú. La gente está con mucho temor, la economía, la estabilidad laboral, problemas familiares, muerte, destrucción. La gente está con miedo. Pero solamente a través de Cristo, a través de esta nueva vida, podemos entender y descansar en Dios, entrar en su reposo, entrar en el descanso de Dios, que solamente le da Dios a sus hijos, a sus escogidos. El mundo está sufriendo porque está separado de Dios. Amén. Por eso tenemos que tener claro en este día de que a través de Cristo tenemos una nueva vida. El odio, el rencor, la depresión, las rencillas, los problemas mentales y todo lo que acarrea los problemas físicos fueron anulados y quebrados de nuestras vidas a través del Evangelio de Cristo. Entonces, después de esto, de que el hombre sufre separado de Dios, el hombre muere espiritual, muere físicamente, como dice Hebreos 9:27, dice: y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Se está hablando acá de una muerte física, pero una muerte física ahí no termina todo, empieza un destino espiritual con Dios o sin Dios. Y no solamente mueren espiritualmente, sino también dejan esta herencia espiritual a su tercera o cuarta generación. ¿Amén? Entonces, pero nosotros a través de Cristo hemos tenido una nueva vida. Pero no es por nuestras propias obras, no es porque simplemente nosotros hemos sido buenas personas, no, simplemente porque la obra de Dios a través de Cristo, la cruz del Calvario, fue perfecta. Consumado es. Amén. Dios nos dio respuestas absolutas y nos dio la respuesta espiritual, esa respuesta que el hombre no tenía en la religión. Amén. Punto número 2, nos dio grandes bendiciones. Amén. El punto número 2, nos dio grandes bendiciones. Por eso, en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en esta nueva vida implica no solamente tener un estilo de vida distinto, sino también grandes bendiciones espirituales de parte de Dios. Entonces, no nos hace falta nada, porque Dios, el Dios del universo, el Dios del oro y la plata y todo lo que ha sido creado, también nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y Él va a proveer todo para su obra. Él nos va a proveer todo para lo que necesitamos para hacer su obra. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, mucha gente quiere cambiar su vida, mucha gente quiere cambiar su pasado, su presente, su futuro, pero humanamente es imposible. Solamente a través de Cristo es posible, a través de la cruz del Calvario, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, podemos cambiar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Por eso vemos en Efesios 2:1 que Cristo soluciona nuestro pasado. Amén. Ese pasado que humanamente no lo podemos hacer. Solamente Cristo lo hace. Efesios 2:2, que Cristo soluciona nuestro presente. Nuestro actual, lo que estamos viviendo ahora, solamente a través de Cristo, a través del pacto absoluto de que Jesús es el Cristo, se puede solucionar nuestro presente, que puede ser caótico, con problemas, dificultades, enfermedades, en fin.
lo que podamos estar pasando. Solamente a través de Cristo, Cristo soluciona nuestro problema presente. Efesios 2:6 también dice que Cristo soluciona nuestro futuro. Entonces estamos seguros en Efesios 2:6 dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nosotros, aquellos hijos, aquellos escogidos por Dios, vamos a ir al cielo, vamos a tener una eternidad. Viviremos confiados y tranquilos, sabiendo de que Dios está con nosotros. Entonces, a través de la cruz de Cristo, Cristo soluciona nuestros problemas o pecados pasados, presentes y futuros. Solamente eso lo hace el Evangelio. Entonces, ¿ahora qué nos queda a nosotros? Ahora que Dios nos ha dado una nueva vida, ahora que Dios nos ha dado bendiciones espirituales, ahora simplemente nos queda a nosotros testificar de esta bondad, de esta gracia, este regalo de Dios, de Cristo a los demás. Es lo único que tenemos que hacer. Y ser agradecidos con Dios por todo lo que hace cada día en nuestras vidas, en nuestras familias. No tienes nada que hacer, más nada. No tienes que hacer más obras buenas, no tienes que ser portarte bien para llegar al cielo. No, ya eso ya fue, Dios te lo dio a ti de una forma gratuita. Amén. Solamente ahora nos queda testificar de que Dios está con nosotros y nos ha dado todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. El punto número 3. No solamente Dios nos dio vida, nos dio bendiciones, sino también nos dio el privilegio. Como hijo de Dios tenemos privilegios. Amén. Ese privilegio que tuvo Pedro cuando se encontró cara a cara con Cristo. Cuando él reconoció que Jesús era el Cristo. Por eso, en Mateo 16:16, Jesús se le reveló a Pedro. Dios, el Espíritu Santo, les reveló en el corazón de Pedro de que Jesús era el Cristo prometido de Génesis 3:15. Que Jesús era el Cristo prometido de Génesis 6:14, la salvación a través del arca que representaba a Cristo. Que Cristo era aquel sacrificio que tenía que hacer Moisés en el desierto en Éxodo 3:18. Aquel Emmanuel, Dios con nosotros, de Isaías 7:14. Ese Cristo se le fue revelado a Pedro. Amén. Entonces, en esta confesión de que Jesús es el Cristo, Pedro recibió 3 bendiciones importantes. Primero, de que no solamente su confesión Dios iba a establecer su iglesia, sino también que a través de él, de Pedro, el apóstol Pedro, Dios lo hacía roca, para que nada ni nadie pueda destruir su vida. Pero la fortaleza que venía de Pedro no era de él mismo, venía de Cristo. Amén. Entonces, que él iba a ser una roca, no en sí mismo, sino a través de Cristo. Por eso en Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a través de la confesión de Pedro, Dios estableció su iglesia. Pero también a través de la vida de Pedro, Dios fortaleció su vida para que él sea roca y nunca más pueda negar a Cristo. Por eso vemos en Hechos 2 de cómo Dios levantó a Pedro, un hombre del vulgo, un pescador, y lo levantó como uno de los principales apóstoles para testificar a la iglesia primitiva, a los judíos, de que Cristo era esa simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15. Amén. Punto número 2. Nos dio, o le dio su autoridad. Dice, y las puertas del Hades no iban a prevalecer. Entonces, esa autoridad que recibió Pedro a través de esta confesión, esta bendición, primera bendición, que él también era roca, y que su fortaleza no venía a través de él, sino a través de Cristo. La segunda fue la autoridad sobre las puertas del infierno, y que nada ni nadie iba a prevalecer en contra de la iglesia, en contra de aquellos que hemos creído y reconocemos de que Jesús es el Cristo prometido. Y la tercera bendición que Pedro recibió, y que nosotros también recibimos cuando confesamos de que Jesús es Cristo, es que nos dio las llaves del reino. ¿Qué significa las llaves del reino?
Muchas veces hemos creído que solamente Pedro tenía las llaves del reino y que él era el que abría y cerraba la puerta de lo que recibían salvación. No, habla aquí de la oración, de que Dios nos dio la bendición de orar, de conectarnos con Dios, para que todo lo que esté conforme a su voluntad se dé. Entonces, la tercera bendición que recibimos es las llaves del reino, la oración para acercarnos al Padre. Por eso dice acá, versículo 19 del capítulo 16 de Mateo, dice: y a ti te haré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces está hablando aquí de la oración. La tercera bendición que Dios nos da cuando confesamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Amén. Entonces, punto número 4. Amén. Tenemos que conocer el método de vivir una vida nueva en Dios. Como repetí al principio, hoy lo vuelvo a mencionar, dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, somos una nueva criatura. No por nuestra propia fuerza, nuestro propio intelecto, no fue por obra humana, sino fue por obra del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Amén. Entonces, dentro del punto número 4, vamos a ver unos puntos más. Dice que hemos sido guiados y que somos guiados por el Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Amén? Dentro del punto de que tenemos que conocer el método de vivir una vida nueva en Dios, tenemos que ver de que los hijos e hijas de Dios, los discípulos, los obreros que están o viven conforme al corazón de Dios, son guiados o somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, antes éramos guiados por personas, por circunstancias, por nuestras emociones, por todo nuestro entorno, pero ahora que somos hijos e hijas de Dios, somos guiados por Cristo Jesús a través del Santo Espíritu para vivir una nueva vida, un método distinto, un estilo de vida distinto, una vida centrado en Dios, no en nosotros mismos. Por eso en Romanos 8 dice que los hijos de Dios solamente son guiados por Él conforme a su palabra. Punto número 2, tenemos el poder que solamente el Espíritu Santo le da a sus hijos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Punto número 1, que somos guiados por el Espíritu Santo. Punto número 2, tenemos el poder del Espíritu Santo. No es nuestro propio poder. Con nuestro propio poder no podemos llegar a ningún lugar. Amén. Entonces ya no podemos caminar por nuestra propia forma de ver las cosas. Entonces tenemos que vencernos a nosotros mismos y a cada circunstancia y ver el plan de Dios en medio de todo lo que podamos estar viviendo. Punto número 3, testigos. Amén. Ser guiados por Dios. Tenemos el poder del Espíritu Santo y ahora ser testigos. ¿De quién? De Cristo. Al igual que el Pablo, los discípulos de la iglesia primitiva, igual que los hombres y mujeres de la fe de la Biblia, los héroes de Hebreos 11, ellos fueron testigos del Evangelio en sus vidas. Pablo fue guiado para ser la obra de Dios en cada lugar que él iba, las cartas que él escribió, los viajes misioneros que él tuvo. Él fue guiado por el Espíritu Santo, pero también fue lleno del Espíritu Santo. Tuvo el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Yo no puedo ser testigo de Cristo si no soy guiado por Dios. Si no recibo el poder de Dios, no puedo ser testigo de Cristo. ¿Testigo de qué? De lo que he oído y de lo que he visto. Con mi propia experiencia, de lo que yo vivo cada día. De eso tenemos que ser testigos.
de que Cristo ha solucionado mi problema fundamental, mi problema espiritual. Amén. Entonces, hemos visto que Dios nos da una nueva vida, hemos visto que Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado privilegios, nos ha dado un nuevo método de vida, que solamente viene a través del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, ¿por qué no tengo yo seguridad? Porque no tengo claro de quién soy en Dios. La Biblia dice que somos hechura suya. Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras. Que Dios en el Génesis nos dio 4 cosas importantes. Amén. Su identidad, de Génesis 1:27, fuimos creados imagen y semejanza. Nos dio su autoridad, de Génesis 1:28, autoridad sobre toda cosa creada, la bendición del líder. También nos dio su pacto, de Génesis 2, del 16 al 17. Amén. El pacto revelado, de que teníamos simplemente que obedecer. Y también nos dio familia, un propósito. Génesis 2, del 20 al 25. Entonces esas 4 cosas tenemos que entender, de que Dios restaura como hijo de Dios nuestra identidad, nuestra autoridad, nuestro pacto, nuestra familia. Y tenemos que disfrutar del pacto eterno de que Jesús es el Cristo, de que la simiente de la mujer prometida para Adán y Eva, para la humanidad, se ha cumplido en Cristo Jesús. Él cumple todos los requisitos, como vimos en la clase pasada, para que Él pueda ser nuestro Salvador, de que Él es la simiente, el Cristo prometido por Dios. Él cumple cada uno de los requisitos, cada una de las profecías se cumplió en Él. Y aún hay más profecías en la Biblia que se están cumpliendo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa seguridad de que ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Ya que ya no estamos bajo maldición, ahora estamos bajo la bendición de Dios. Ya no estamos en muerte, ahora tenemos la vida de Dios. Que no estamos ahora en tinieblas, sino estamos ahora en la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué no tengo seguridad en mi vida? Porque simplemente me predicaron un evangelio incorrecto, me predicaron religión, me predicaron una doctrina humana y no me predicaron el evangelio que viene solamente a través de Cristo. Amén. Vemos que en el mundo hay más de 4.000 religiones. Vemos también que hay más de 70.000 denominaciones dentro del cristianismo. Hay muchos movimientos filosóficos. Hay 3 organizaciones que están confundiendo a la humanidad: la nueva era, los masones, los judíos. Y todo eso está trayendo confusión a mucha gente, aún a los cristianos, aún a muchos pastores. Aún a través de estas plataformas se está enseñando miles de cosas. Pero hoy tienes que estar tú seguro de que eres un hijo de Dios. Dios te ha rescatado de muerte a vida. Dios te ha dado su bendición de ser un hijo, una hija de Dios. Esa tiene que ser tu seguridad en medio de cualquier cosa. Si enfrentas muerte, persecución, fuego, espada, hambre, desnudez, economía, lo que estés pasando, tienes que tener la seguridad de que Dios está contigo a través de Emmanuel, Dios con nosotros. José lo experimentó. José tuvo esa seguridad cuando estuvo delante de Potifar, delante del faraón, cuando fue acusado falsamente de ser un violador. Amén. Moisés tuvo esa seguridad cuando se enfrentó al faraón y pudo liberar al pueblo de Israel de Egipto. Abraham venció su incredulidad, su temor, sus frustraciones y pudo recibir esa bendición de ser llamado el padre de la fe. Igual que David tuvo esa seguridad de enfrentarse a Goliat. Igual que Daniel cuando enfrentó a Nabucodonosor. Aún a pesar de que su vida estaba en peligro, él no dudó. Estaba seguro de que Dios lo iba a librar. Amén. Gedeón, Isaías, Jeremías, en fin, todos los hombres y mujeres de la Biblia, los remanentes, recibieron la respuesta y la seguridad. Ellos tenían esa seguridad de que Dios estaba con ellos. Amén. Entonces, vamos a ver brevemente estas 5 seguridades que ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a hacer un repaso. La primera seguridad, de que la seguridad de ser hijo de Dios. 1 Juan 5, del 11 al 13. Ya lo hemos leído. También tenemos que tener la seguridad
de que somos guiados por el Espíritu Santo. La tercera seguridad de la respuesta a nuestras oraciones, porque somos hijos de Dios. Dios dice que no escucha a los pecadores, y escucha a sus hijos. La cuarta seguridad del perdón de los pecados. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la quinta seguridad es la seguridad de la victoria en medio de lo que podamos estar viviendo. Por eso en 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. Amén. Estas 5 seguridades. Primero, la seguridad de que somos hijos de Dios, la seguridad de la guía del Espíritu Santo, la seguridad de la respuesta de la oración, la cuarta seguridad del perdón de nuestros pecados, y la quinta seguridad, la seguridad de que tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Esta clase lo di, creo, en el mensaje básico número 4 o 5, no lo recuerdo, pero ya estamos en el mensaje básico número 12, y espero que esta enseñanza haya podido ser de edificación para su vida y entender de que si no tenemos seguridad en Cristo Jesús, es porque simplemente no hemos recibido el Evangelio de una forma correcta. Entonces, ¿por qué no tengo la seguridad? Es porque simplemente tengo que ahora orar a Dios de corazón y pedir que Dios nos revele su Evangelio de una forma personal. Yo recuerdo que yo hice esta oración después que me presentaron el Evangelio. Yo lo viví de una forma personal. Me iba a la parte de atrás donde yo vivía, en mi casa, y ahí me ponía a orar, noche tras noche, día tras día, pero experimenté el Evangelio de una forma personal. A mí nadie me lo contó. He experimentado diferentes circunstancias, diferentes eventos, pero no lo puedo dudar, muchas veces hubo duda, hubo temor, hubo tal vez inseguridad, pero cuando conocí realmente el Evangelio de Cristo, renuncié a todo eso. Renuncié a todos esos temores, esos fracasos, esos pensamientos que venían de Satanás para destruir mi vida, fueron quebrados porque encontré seguridad en el Evangelio de Cristo. Entonces ahora no tienes por qué preocupar nada. Simplemente tenemos que ver el plan de Dios en nuestras vidas, de que en Dios nuestra vida está segura, porque somos sus hijos. Pablo tenía esa seguridad. Él sabía que ninguna otra cosa creada podría separarlo del amor de Dios, que era en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, nada lo podía separar de lo que Dios había planificado para su vida. Igual nosotros en este día, en esta noche, tenemos que entender que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza, Dios, que nos enseña realmente a tener seguridad en ti, Señor. El mundo puede ser destruido, nuestras familias pueden ser destruidas, todo lo que está a nuestro alrededor puede ser destruido, pero solamente en ti, Señor, encontramos esa seguridad que tenemos porque somos tus hijos, Señor. Tú nos has llevado a tener una nueva vida, nos has dado privilegios, nos has dado bendiciones, nos has dado un nuevo estilo de vida, Señor, que solamente viene a través del Evangelio absoluto de que Jesús es el Cristo prometido por Dios, ese pacto que tú le diste a la humanidad, esa bendición, Señor, de Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer iba a venir a la tierra a pisar la cabeza a Satanás y volvernos a nuestro estado original. Así que gracias, Padre, oro para que cada persona que está escuchando este mensaje pueda recibir esa seguridad, que solamente viene, Señor, cuando nos aferramos correctamente al mensaje de Cristo. Gracias, Jesús. Te amamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por cada remanente, por cada hombre y mujer, cada familia, amigo que está escuchando este mensaje, está escuchando estas enseñanzas, Señor. Este mensaje básico de cada viernes y aún también nuestras reuniones principales que tenemos los domingos, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús y establecemos tu reino en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque Jesús
es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, Dios me lo bendiga. Nos vemos el día domingo. Amén. Bendiciones.